aquí viene lo fuerte, ¿no? Aquí viene el suceso más polémico y más oscuro de la vida de Sucre, que es la llamada Navidad Negra, ¿no? La Navidad Negra o masacre de Pasto, ¿no? Entonces vamos a explicarlo, tenemos que detener un poco para explicar esto porque esto es importante, ¿no? Resulta que mientras Sucre está luchando en Quito y Guayaquil, Bolívar había avanzado con su ejército para reunirse con Sucre y pasó por el sur de lo que es la Colombia actual, ¿no? Lo que es el sur de la actual Colombia, entonces Nueva Granada, específicamente por lo que actualmente es el departamento de Nariño, ¿no? Entonces, claro, Bolívar pasa por ahí y entonces ahí hay unas fuerzas realistas. Toda la región está llena de realistas sublevados contra la República de Colombia, contra los independentistas. Entonces Bolívar lucha contra ellos y hay una batalla importante que es la batalla de Bomboná, ¿no? Donde, bueno, que tuvo un resultado disputado, porque dicen que más bien fue como un empate técnico, otros dicen que fue una victoria de Bolívar, pero una victoria pírrica, ¿no? Por los pelos, donde se dejó mucho. Pero el caso es que entonces, bueno, Bolívar con su ejército lucha ahí una campaña en esa región y al final consigue doblegar más o menos a los realistas y entonces se reúne con las élites regionales locales, con las élites locales y pacta unos acuerdos de paz, ¿no? Para pacificar la región y para que lo cese la lucha, ¿no? Entonces ya cesada la lucha, supuestamente pacificado el territorio, él sigue adelante y se va a lo que actualmente es Ecuador para reunirse con Sucre, ¿no? Pero entonces, apenas él da la espalda, apenas da la vuelta y se marcha, más o menos el 22 de octubre de 1822 estalló una rebelión realista en la región encabezada por el legendario caudillo realista Agustín Agualongo, del que muchos hispanistas hablan con frecuencia, ¿no? El caudillo realista Agustín Agualongo y por el coronel Benito Remigio Boves, que era nada menos que el sobrino de José Tomás Boves. O sea que, o sea que el sobrino de José Tomás Boves, o sea que esta familia se la tenía jugada a Bolívar sí o sí, ¿no? Entonces los realistas de la región se rebelan acaudillados por el sobrino de Boves y por Agualongo, ¿no? Entonces, claro, Bolívar envía a Sucre, como Sucre ya había terminado el trabajo en Guayaquil y Quito, lo envía a que suba, a que vaya más o menos hacia el norte, que vaya a la región a combatir a esta rebelión realista, ¿no? Entonces Sucre choca con los rebeldes realistas en la primera batalla de la Cuchilla de Taindalá, el 24 de noviembre de 1822, y Sucre es derrotado por el sobrino de Boves. O sea, el sobrino de Boves consigue derrotar a Sucre. Pero luego se produce una segunda batalla, o sea, la segunda batalla de la Cuchilla de Taindalá, en el mismo sitio, ¿no? El 23 de diciembre de 1822, y esa batalla la consigue ganar Sucre, ¿no? Se derrota a los realistas y Boves, el sobrino de Boves, huye, su ejército disperso y tiene que huir a las montañas de Sebondoy con rumbo al río Amazonas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Los realistas han sido derrotados y entonces aquí es donde viene lo polémico, ¿no? Los biógrafos de Bolívar y Sucre y los historiadores en general aceptan en base a la evidencia histórica, aceptan que Bolívar le ordenó a Sucre ejecutar una terrible venganza en contra de los habitantes de la ciudad de San Juan de Pasto, ¿no? O sea, Bolívar había acumulado mucho odio contra la gente de la región por su obstinada resistencia, ¿no? Contra las fuerzas independentistas. Y la rebelión realista, después de los acuerdos de paz firmados con las élites de la región, le provocó un estallido de rabia, ¿no? Uno de esos estallidos de furia de Bolívar que son célebres. Y entonces, y esta vez ese estallido no se iba a aplacar, sino solamente con una venganza, ¿no? Y por eso le ordena a Sucre que ejecute esa venganza contra la ciudad de Pasto, ¿no? Entonces el 24 de diciembre de 1822, por eso es que se dice la Navidad Negra, ¿no? Porque fue el propio 24 de diciembre, día de la noche
de Navidad, ¿no? Sucre entra con su ejército a la ciudad de Pasto, ¿no? Alrededor de las 3 de la tarde, ¿no? A las 3 de la tarde entra a la ciudad y la ciudad había sido abandonada por las fuerzas realistas, ¿no? Las fuerzas realistas que habían preparado incluso barricadas defensivas, ¿no? Se habían preparado para resistir, pero precisamente después de haber sido derrotados en la batalla del día anterior, decidió más bien replegarse, o sea, retirarse y abandonar la ciudad para evitar que la ciudad sufriera un desastre por una batalla en las calles, ¿no? Pero más bien fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque entonces lo que pasó a continuación, tristemente, trágicamente, lo que hemos estado viendo estos días recientes con lo que pasó con el grupo terrorista Hamas en Israel, ¿no? Y aunque a algunos se me pueda lanzar encima, pero esto que pasó aquí se asemeja mucho en muchos aspectos a la desgracia que pasó en Israel, ¿no? Los soldados independentistas del batallón Rifle llevaron a cabo una carnicería, ¿no? Los soldados borrachos estaban borrachos, tumbaron las puertas, entraron a las casas, masacraron familias enteras, incluyendo mujeres, niños y ancianos. A casi todas las mujeres las violaron, incluyendo niñas de 10 años, ancianas. A las mujeres las violaban dentro de sus propias casas o las arrastraban afuera a la calle para violarlas. Agarraban a grupos de mujeres y las violentaban en la vía pública, como en una plaza de la ciudad donde agarraron a un grupo de mujeres y las ultrajaron, ¿no? Las violaron en plena plaza, ¿no? Con el espectáculo grotesco de las mujeres tendidas en el suelo, desnudas, mientras los soldados se turnaban sobre ellas para violarlas salvajemente en medio de los terribles gritos de las pobres víctimas, ¿no? Y en muchos casos, después de violarlas, las degollaban, ¿no? Las degollaban también. Se vivió en otras escenas dantescas, como por ejemplo a una madre le quitaron su criatura de los brazos y la madre, tratando de defender a la criatura, a la madre la degollaron y al niño lo lanzaron al aire y después lo ensartaron con una bayoneta. Entonces a muchos niños, lo repitieron con muchos niños que fueron ensartados con lanzas y bayonetas para que dejaran de llorar. Había madres que preferían que sus hijas fueran violadas por soldados blancos para que no fueran violadas por soldados negros, y por eso las llevaban de la mano y se las entregaban a los soldados blancos, ¿no? Los soldados entraron a caballo a la iglesia de San Francisco y asesinaron a todos los que estaban asilados ahí, mujeres, niños. A un anciano fraile lo agarraron, le pusieron la cabeza en una pila bautismal y se la machacaron hasta que saltaron los sesos. O sea, saquearon las iglesias, se llevaron las alhajas, saquearon todo lo de valor en edificios públicos, residencias privadas. Al final se acumularon, o sea, hubo entre 400 y 500 civiles muertos por la medida pequeña, o sea, entre 400 y 500 civiles muertos, y los cadáveres se acumulaban en la calle, en las calles pudriéndose, pues nadie se atrevía a recogerlo, ¿no? Entonces, y hay un testimonio que denota la responsabilidad que tuvo Sucre en aquella tragedia, que fue que después de 3 días, porque esto duró 3 días, se entregó la ciudad a los soldados para que hicieran todas esas barbaridades durante 3 días, y después de ese tiempo el coronel independentista neogranadino José María Córdoba se acerca a Sucre y empieza a discutir con él y a rogarle prácticamente que parara aquella locura, ¿no? Porque hasta este coronel independentista estaba indignado y asqueado por todo lo que estaba viendo. Entonces discutió con Sucre y le reclamó que parara aquello, ¿no? Entonces, después de mucha insistencia, fue que Sucre aceptó mandar casi que a regañadientes, mandó un grupo de soldados comandados por Córdoba para detener a los otros soldados y desarmarlos, ¿no? Y hacerles pagar la locura, ¿no? Y en las cartas que escribió Sucre días después de la tragedia, no se muestra ningún remordimiento, sino que al contrario, a Bolívar le expresa que está algo satisfecho porque los soldados están contentos, ¿no? O sea, el ánimo de los soldados está alto, claro, porque estarían contentos de hartarse de violar, de matar, de saquear. O sea que fue
fue una terrible barbaridad, y posiblemente fue el crimen de guerra más espantoso que se cometió en las guerras de independencia o de secesión de Hispanoamérica, ¿no? Bueno, se cometió muchos crímenes de guerra, pero este fue quizás el más grotesco, dantesco por la forma en que se sucedió, ¿no? Que durante 3 días una ciudad entera fue entregada a los soldados para que hicieran lo que les diera la gana, para que se violaran y mataran mujeres, mataran niños, mataran ancianos, saquearan y al final dejaran montañas de cadáveres apilándose en las calles, ¿no? O sea, que fue una verdadera indescriptible, ¿no? No. O sea, es indescriptible el relato. Sí, entonces si tú lees los testimonios, se te ponen los pelos de punta. Aquí hemos dicho muy someramente lo que sea un resumen, ¿no? De los testimonios de la fuente, ¿no? Y entonces, bueno, claro, esto choca mucho con la imagen de Sucre, sobre todo la que se vende en Venezuela, de niño bueno, ¿no? De persona buena y también nos hace cuestionar, ¿no? Bueno, la mente de cada quien, ¿no? Porque él en su familia había tenido una tragedia que su hermana se suicidó para evitar que la violara y después entonces él permite que sus soldados violen a decenas, a centenares de mujeres o sea, no, bueno, la mente humana es un misterio, ¿no? O sea,